todavía para que me lleguen, ¿eh? No, me sale, no sé, algo así para verificar y no me deja. Qué raro, che. A ¿Vos mí estás también, agregada a profe, la no me lo carpeta? envía. ¿Cómo? Lo pongo a ¿Estás? enviar, profe, y no me lo manda. No sé si es un error. ¿Completaron todas las preguntas? Porque hay una que pedía el nombre también y todo. Capaz que si dejaron alguna en blanco. No, sí, todo completé yo. Todo. Qué raro. A ver. Y te tiene que salir el robot, el coso para ver que no sos un robotito, ¿viste? Eso también, te tiene que salir la verificación. Sale eso como el captcha, algo así. A ese, el captcha tenés que completarlo para que vean para que el sistema vea que no sos una IA. Porque ahí, una vez que llenas el captcha, te debería. Si tenés acceso al formulario, rarísimo que no te lo deje mandar. Si no, igual no se preocupen que de alguna forma lo vamos a resolver. Y mientras vamos corrigiendo entre todos. No sé, allí parece que salió, a ver, no sé. A ver. No, a mí no me deja, profe, mandárselo. No, no sale enviar. Veo si se lo puedo mandar por mail. A mí me pasó, por ejemplo, que completé eso del CAPTCHA y después como que me volvió otra vez el formulario y fui hasta arriba de todo y había una opción que ¿estás seguro que lo querés enviar? Y ahí apreté enviar de nuevo y se envió. Por ahí es eso, ¿viste? Estamos Sí, que acostumbrados que ponemos enviar y se va nomás. te mete como miedo por las dudas. A ver, sí, porque no me llegó ninguno de los dos. Pero bueno, no se preocupen, que ahora lo vemos cómo lo resolvemos. Igual ténganlo a mano para ir viendo las respuestas. Así podemos avanzar con la devolución. Bueno, la primera pregunta, acá, esperen que, ahora sí. A ver, creo que ahí me entraron dos nuevos. A ver de quién son. Para que se queden tranquilos. Me llegó el de Solush, que no sé quién es, y Dalila Ramírez. Esos dos, ahora se los voy Soy a. yo. Ah, bien, así que ahora se los voy a correr. Entonces el tuyo Yo ya le está. mandé, profesor, el mío también, ¿eh? Ordinas, Noemí. ¿Cuál es el tuyo? Ordinas, María Noemí. A ver. Sí, te mandé la. Ah, no, acá no te mandé la. Me acaba de entrar. Ok, No te mandé todavía la corrección. Así que bueno, ahora gracias. lo corregimos. Yo los que me faltan, no se preocupen que se los voy a ir corrigiendo, porque hay algunos que me fueron entrando después, que son varios, son como 5. Ya les digo, el de Mimiord, el de Nanu Esberna, el de Ricana Gmail, el de Guille Leis, que llegó el tuyo, Guille. Ah, buenísimo. Igual se lo Sí. había mandado por mail por las dudas. Profe. El de Jos S también, y el de Solus también, Dalila Ramírez, y ese es el último. Así que bueno, eso no se preocupen, que yo ahora cuando termine la clase se los devuelvo. Mientras vamos viendo los que ya están con los que ya tienen correcciones, vamos haciendo la devolución entre todos. Bueno, la primera pregunta era, ¿cuáles son las características que definen el federalismo fiscal político? Que acá yo ya les hice como una primera, digamos, una primera disquisición entre federalismo fiscal, perdón, que era el que nosotros veníamos viendo, y el federalismo político, que es otro concepto, ¿sí? Digamos, más allá de que son nociones que están estrictamente vinculadas, o sea, están relacionadas, cuando nosotros hablamos de federalismo político, no es lo mismo que cuando hablamos de federalismo fiscal. El federalismo político, digamos, como forma de organización territorial del poder, que era una de las opciones, o sea, para elegir como característica, da lugar después a que generalmente el federalismo fiscal adopte cierta forma, porque yo no puedo tener una organización territorial del poder en la que haya distintos niveles de gobierno
con facultades y con atribuciones específicas, y que después no haya un federalismo fiscal, digamos, que de alguna manera organice cómo se van a financiar, digamos, cómo se va a financiar la ejecución de esas obligaciones que tiene cada nivel de gobierno, ¿sí? Así que están, digamos, son conceptos diferentes que están íntimamente relacionados. Entonces, la primera que pregunta, que era cuáles son las características definitorias del federalismo político, ¿quién me las quiere contestar? Si tiene su formulario a mano, y las vamos charlando. O si quieren, díganme por exclusión cuál no entraba de esas opciones que habíamos puesto para elegir. A ver quién se anima. Mavi, vos la contestaste bien, a Mavi Escobar. No, no eran todas correctas. Malvina. Yo la leo, profe. O Cintia. Profe. Está bien, Mavi, no tenés micrófono. Cintia, ¿vos querés decirme? Sí, yo las leo. Corregí una que me olvidé, bueno, no la marqué, pero ahora la corregí con la corrección. ¿Cuáles son las características definitorias del federalismo político? Se definen las constituciones respectivas de cada estado. Perfecto. Es una forma de organización territorial del poder. Se expresa de distintas formas y en una variedad de modelos políticos. Solo admite la organización en 3 estamentos de gobierno: Estado Nacional, provincias y municipios. Después otra es, admite la existencia de diferentes órdenes de gobierno con facultades y atribuciones específicas. Y la última, el gobierno nacional es el gran organizador de las políticas públicas. Perfecto. Y las otras estaban mal. Exactamente, perfecto. Las provincias, digamos, no son el eje de las políticas públicas como marca María, perfecto, y bueno, obviamente queda afuera, no todas son, que no son todas correctas. Después, la otra pregunta, digamos, decía, bueno, ¿cuáles son como los requisitos mínimos para que se considere que un Estado es federal, ¿sí? Y ahí no sé quién se anima a contestarlas, cuáles eran las opciones. Si quiere lo contesto. Sí, dale, Valeria. Bueno, tiene al menos 2 órdenes de gobierno. Perfecto. Cuenta con una constitución que el gobierno central no puede modificar en forma unilateral. Plantea un sistema de instituciones que funcionan de forma coordinada. Y la última es, cuenta con una constitución que atribuye autonomía a cada órgano de gobierno. Perfecto. ¿Repetita, Valeria? Sí. Bueno, va de vuelta. Tiene al menos 2 órdenes de gobierno. Cuenta con una constitución que el gobierno central no puede modificar de forma unilateral. Plantea un sistema de instituciones que funcionan de forma coordinada. Cuenta con una constitución que le atribuye autonomía a cada órgano de gobierno. Perfecto. ¿Hay algo de estos conceptos que a alguno no le quede claro? ¿Qué significan o cómo funciona en la práctica y demás? Aprovechen que lo charlamos. Porque, digamos, puede que para algunos sean conceptos nuevos, o sea, no sé, digamos, capaz que ya lo vieron en otra materia igual, pero bueno, si hay alguno que tenga alguna duda con alguno de estos conceptos, ¿no? Bueno. Yo sí tengo una duda. Sí, Me parece que es una pavada, pero no, estoy segura que lo vi, pero no lo recuerdo. Cuando dice cuenta con una constitución que el gobierno central no puede modificar de forma unilateral, ¿a qué se refiere con unilateral? Con unilateral se refiere sobre todo a que viene de la mano, digamos, como que haya un solo poder del Estado que la modifique unilateralmente. Ustedes piensen que para hacer una reforma constitucional, está buena la pregunta, ahí es como más bien una visión política, ¿no? Del Estado federal, o sea, cómo la mirada política del Estado federal se refleja en ese concepto de imposibilidad de reformar unilateralmente la Constitución. Porque si ustedes dicen, no, pará, la Constitución sí la puede reformar unilateralmente la nación, porque, digamos, no necesita de las provincias para modificarla, pero no, sí necesita de las provincias, porque la Convención Constituyente
que tiene que convocarse para poder modificar la Constitución, se convoca a través del Congreso de la Nación, y en el Congreso de la Nación tenemos, ¿sí?, que digamos, están representadas las provincias. Entonces, en definitiva, eso marca que la Constitución, a lo que es, digamos, a nivel del mayor estamento de gobierno, que es el gobierno central nacional, no se puede reformar de manera unilateral, ¿sí? Porque necesita sí o sí de la participación de las provincias, que está reflejada en la integración en el Congreso de la Nación, ¿sí? Así que no sé si ahí quedó, estaba buena tu pregunta. Sí, ahí me quedó claro, gracias. Perfecto. ¿Y con al menos 2 órdenes de gobierno? Con al menos 2 órdenes, que eso quiere decir que, digamos, por lo menos, digamos, para que se considere técnicamente que el Estado es federal, de mínima tendría que haber un gobierno central y un nivel inferior, ¿sí? O sea, como si vos tenés un gobierno, o sea, si vos tenés un Estado con un solo orden de gobierno, por ejemplo, central, ahí no tenés federalismo, porque no tenés ningún tipo de relación con otro estamento de gobierno diferente. ¿Sí? Entonces, por eso se pide como mínimo 2, pueden ser más, pero digamos, de mínima tiene que haber 2 que se relacionen, ¿sí? Por eso la palabra, exacto, como dice Walter, es mínimo, ¿sí? Después, bueno, no sé si hay alguna otra duda, la pregunta, exacto, si no sería un Estado unitario, pero muy bien se va. La siguiente pregunta, que algunos la contestaron bien, digamos, porque hablaron de la organización del Estado y no de los órdenes de gobierno, que era como era con trampilia, porque una cosa es cómo se organiza el Estado, digamos, nacional, o el Estado argentino, ¿no? En la Constitución Nacional. Y otra cosa es qué son los órganos de gobierno. No sé si ahí alguien la quiere responder, de acuerdo justamente al artículo 1 de la Constitución. Si quieren, díganme las dos. ¿Cómo se organiza el Estado federal y cuántos órganos de gobierno conviven en él? Sí, justo en esa, Walter, ahí le pifiaste, le contestaste solo la primera parte del artículo 1. Pero bueno, aprovechá que ya viste la respuesta. No, no se refiere a la división de poderes. La división de poderes es una de las formas de organización del Estado, pero no en órdenes de gobierno, ¿sí? Sino que es la forma que adopta el Estado. No es republicana tampoco. A ver, alguno de los que me contestó bien, o si tiene el artículo. Profe, yo puse que son 4 órdenes de gobierno. Sí. ¿Me escuchan? Que son 4 órdenes de gobierno: la nación, las provincias, la ciudad autónoma de Buenos Aires y los municipios. Exactamente. Me limité solamente a contestar la pregunta. Muy bien, muy bien. No, pero es que está bien, es que esa era la pregunta, porque digamos, en cuanto a la forma de gobierno, o sea, el artículo 1 establece digamos, lo que es la forma de gobierno. Cuando te habla de forma federal, de ahí te dispara, digamos, esto de lo que se plantea en el artículo, los órdenes de gobierno, ¿sí? Una cosa es la forma de gobierno y otra cosa son los órdenes de gobierno. La forma de gobierno, ¿sí?, es la que dijeron varios. La forma es representativa, republicana y federal, ¿sí? Y los órdenes de gobierno que surgen de la característica de federal, que tiene como forma de gobierno la nación argentina, son en nuestro país 4, que son digamos, la nación, las provincias, la ciudad autónoma de Buenos Aires, porque vieron que tiene un rango intermedio entre provincia y municipio, y los municipios, ¿sí? O sea que son, digamos, 4 órdenes de gobierno que conviven e interactúan en nuestro país. A mí me pasó que cuando leí esa, fui a agarrar la Constitución, al artículo 1, y digo, republicano, federal, no sé qué, y después dije, no, nada que ver. Sí, es que ahí está la trampa. Eso está bueno para mí, estos ejercicios a veces sirven para reafirmar conceptos, que una cosa es la forma de gobierno y otra cosa es los órdenes de gobierno, ¿sí? O sea, cuando uno piensa en órdenes, piense como en estamentos, ¿sí? Justamente en un orden, o sea, como en un,
no sé cómo explicarlo, como en una organización en estamentos que después se van a relacionar. Y otra cosa es la forma de gobierno, ¿sí? A mí me pasó que yo puse bien los órdenes de gobierno, pero me olvidé de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claro, varios se olvidaron de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno. Yo me confundí porque en la pregunta de que el Estado es federal como mínimo, ahí dice una de las respuestas que tiene al menos 2 órdenes de gobierno. Y después en la que leímos primero, que dice, solo admite la organización en 3 estamentos de gobierno. Y ahí también, o sea, eso me Sí. confundió y ahí no marqué la última y marqué la anterior, pero las 2 eran correctas. Las 2 eran correctas, pero sí, yo ahí estaba viendo que en realidad a mí me quedó tildado, el solo admite 3 estamentos de gobierno, ahora que lo estoy viendo con ustedes de nuevo, y en realidad esa no iba como correcta. Porque en realidad, digamos, o creo que yo no me acuerdo si había uno de los autores que lo Esa me decía, arrojó como mal. y yo no estaba de acuerdo porque en realidad, digamos, los estamentos de gobierno a los fines de lo que nosotros, digamos, estamos charlando justamente, de diferenciar la forma de los órdenes de gobierno, los órdenes o estamentos de gobierno son 3 en nuestro país. O sea, nuestro federalismo político reconoce la organización en 3 estamentos de gobierno. O sea, si lo respondemos a los fines de Argentina exclusivamente, sí. Pero si lo respondemos a los fines, digamos, del federalismo político en sentido amplio, puede haber países que tengan 2, ¿sí? O sea, el mínimo es 2. En el Estado argentino son 3, ¿sí? Así que en esa, digamos, no sé si alguno la llegó a contestar mal pensando en esto, después mándenme un correíto que lo vuelvo a revisar, porque puede haber pescado confusión. Sí, a mí me quedó la duda, profe, con esa. Sí, es que puede haber pescado confusión. Yo se las voy a tomar como O sea que bien, en cualquier caso. si se ponía la de 3, estás descartando las 2, y entonces no sería correcto. Claro, o sea, si vos ponés, a ver, si vos en la 1 no ponés como obligatoria que solo admite la organización en 3 estamentos, digamos, tenés que, si vos ponés que sí a la 1, tenés que sacar en la 2 la de 2 órdenes de gobierno. Por eso les digo que para interpretarla correctamente, pero que ahí no se preocupen porque es cierto que presta confusión, cuando se habla digamos, que solo se admite la organización en 3 órdenes o estamentos de gobierno, o sea, el Estado Nacional, el Provincial y los municipios, se refiere al federalismo político argentino, ¿sí? Pero en realidad cuando uno piensa que justamente el Estado federal, digamos, se puede dar a partir de, digamos, de las posiciones que tome cada país, en definitiva pueden haber 2 órdenes de gobierno, y en ese caso sería, pongamos, un Estado nacional, de regiones puede ser, o un Estado nacional y provincia, o sea, va a depender de cada Estado. Así que cualquier cosa, si alguno... Pero, profe. Sí. Que en ese caso, que pongamos los 3 órdenes de gobierno, estaríamos también contradeciendo lo que decimos al principio cuando decimos son 4 órdenes de gobierno. No, porque, digamos, la otra pregunta dice, tiene al menos. Lo que quiere decir es que puede haber más. O sea, digamos... No, estoy hablando de lo de Cava. Es la regla. Claro, me parece me hago referencia a Cava, como otro... No, entonces está bien. No, esperen, que yo me estoy haciendo un berenjenal yendo y viniendo por las preguntas. La pregunta esta de la 1, que dice, solo admite la organización en 3 estamentos de gobierno, está bien tildada porque no está la Cava. O sea, perdón, que me estoy haciendo ya con la hora y disculpen porque ayer tuve a mi hija vomitando toda la noche, así que estoy sin dormir y me hice un embrollo yo. Gracias, Javier, que me estás corrigiendo. No, las preguntas, recalculando, entonces, vuelvo. En la pregunta 1, que vimos cuáles son las características definitorias del federalismo político, la que dice, solo admite la organización en 3 estamentos de gobierno y tiene el tilde, está bien, porque digamos, está mal, perdón, porque en realidad falta la Cava, ¿sí? O sea que yo esa la tenía que haber puesto que estaba mal, ¿sí? Me quedó a mí mal ahí tildada.
para tener en cuenta. Entonces, después la otra, sí, o sea, esa fue la única que a mí en el formulario... Igual la otra creo que está bien, un estado que es federal. Exacto, después la segunda, que tiene al menos 2 órdenes, está bien, porque esa es la de mínima, digamos, 2, puede tener 3, puede tener 4, como pasa acá. Claro. Y la otra en nuestro país, ¿cuántos conviven? Es 4, ¿sí? Entonces, la que está mal es la 1, que esa opción no tendría que haber estado tildada. Así que yo el fin de lo rearmo, no se preocupen, y les vuelvo a mandar las correcciones. Así que para que se queden tranquilos. Alguno habrá ganado punto de más ahí, porque veo, porque hay varios que esa la tildaron, y en realidad era tramposa. Alguno de menos, sí. Así que, pero quédense tranquilos que está bien. Esa no tendría que haber estado tildada. Lo correcto para, digamos, aclarar, y acá les pido disculpas por el pifie mío, esto es lo malo a veces de lo automatizado cuando lo hace una sola persona. Es que esa no tendría que haber estado, digamos, tildada para que quede correcta. Sí es correcto que cualquier estado federal, sí. ¿De qué pregunta? Porque me mareó. Sí, en la pregunta 1, donde dice cuáles son las características definitorias del federalismo político. Las preguntas, no salen todos con la primera. Ah, porque algunos lo tenían, sí, en la pregunta que dice, ¿cuáles son las características definitorias del federalismo político? Igual valía un punto nomás. En esa la opción que dice, solo admite la organización en 3 estamentos de gobierno, que cuando uno la tildaba, te daba que estaba correcta, no es correcta. O sea, tendría que haber salido como incorrecta, porque son 4 órdenes de gobierno, que es cuando nosotros lo vemos en la otra pregunta que habla sobre, de acuerdo a lo previsto en el artículo 1, cuántos órdenes de gobierno conviven en nuestro país, ¿sí? Esa es la que estaba mal. Yo ahora después se la corrijo, no se preocupen. Lo que se lleven como idea es que para que un Estado sea federal, como mínimo tiene que haber sí o sí 2 órdenes o estamentos de gobierno, ¿sí? Que tengan una relación jerárquica entre ellos, obviamente, y no importa cómo se llamen, porque eso depende de cada constitución. O sea, en nuestro país se llama Estado Nacional, provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipios, ¿sí? Ciudad Autónoma se pone aparte porque justamente tiene un grado de autonomía, por eso se llama ciudad autónoma, pero no es un municipio, o sea, no tiene la suficiente para ser un municipio, ni tampoco para ser una provincia, ¿sí? Entonces, esa es como digamos, la noción conceptual que se tienen que llevar. Cualquier estado, para que sea federal, al menos 2 órdenes de gobierno. En Argentina, el Estado federal se organiza en 4 órdenes de gobierno, ¿sí? La nación, las provincias, la ciudad autónoma y los municipios. Por eso no es correcto decir que, digamos, la organización federal solo admitiría como condición sine qua non que haya 3 estamentos, porque mientras se haya 2, después pueden haber 3 o pueden haber 4, como pasa en nuestro régimen, o habrá lugares que pueden haber 5, no lo sé, que sería una cosa caótica, pero puede suceder, ¿sí? Eso sería como para recapitular lo que es órdenes de gobierno. Después, la otra pregunta que había decía, los acuerdos en torno a la recaudación, la coparticipación y el gasto público son cruciales tanto a nivel político como económico para el funcionamiento real de todo sistema federal. Y ahí, obviamente, la respuesta es que digamos, que era verdadero, ¿no? O sea que uno, digamos, para poder, digamos, poder gastar y para poder recaudar y para poder distribuir y para poder gastar, la verdad es que tienen que haber acuerdos. Esos acuerdos se logran, digamos, a nivel de consensos políticos y tienen impacto económico, ¿sí? Que es lo que pasa en nuestro país. O sea, en nuestro país, después de la reforma de 1994, digamos, anteriormente también, pero a partir de la reforma de 1994, que ya está el mandato constitucional para que vuelvan o se revisen los acuerdos existentes en torno a la recaudación y a la coparticipación, ¿no? A este régimen de colaboración que hay entre el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Digamos, se necesitan una serie de consensos políticos que son vitales para poder lograr una recaudación equilibrada, una distribución justa
recursos, y bueno, sin embargo esos consensos no se logran obtener porque obviamente hay muchos intereses contrapuestos, entonces es difícil a veces, porque digamos, en nuestro país hay muchas cuestiones que son un juego de suma cero, o sea, si digamos nadie se lleva la tajada que pretende, no acuerda, y como este acuerdo probablemente implique que haya algunos estamentos de gobierno o algunas provincias en particular que tengan que ceder recursos y demás, es difícil que, digamos, que se estén poniendo de acuerdo. Ahora había algún temor, yo no creo, que cuando salga la sentencia de la Cava con, digamos, en el juicio que hay de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Estado Nacional por el recorte de los puntos de coparticipación que se dieron en la gestión anterior a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, había algunos rumores de que podía llegar la Corte a intimar al gobierno nacional y a las provincias a que se sienten, digamos, a gestar y acordar el nuevo régimen de coparticipación, pero yo no creo porque me parece que ya es algo como un tema muy sensible y muy complejo, o sea que no me parece que sea esta la causa adecuada para un mensaje de ese estilo, pero bueno, había algunos tributaristas que decían que podía venir un mensaje político de la Corte en ese sentido, así que habrá que esperar a que salga ese fallo. Y claramente la falta de acuerdos en torno a cómo se recauda, cómo se distribuye y cómo se gasta, trae un impacto económico que ahora lo vamos a responder, digamos, se responde en la última pregunta, ¿no? O en una de las preguntas que ahora vamos a charlar de cuál es el impacto económico. Así que la respuesta ahí era verdadero. Había otra pregunta que decía, la Constitución Nacional dejó plasmado un sistema de separación de fuentes tributarias que se cumple expresamente en la realidad. Ahí está bien, la respuesta era falso. ¿Por qué no? Porque, digamos, digamos, si bien la Constitución establece un sistema de separación de fuentes, lo cierto es que ese sistema de separación de fuentes en la realidad hoy no se cumple, lo vamos a ir viendo, pero básicamente ahí yo les dejé como un comentario de devolución, que hoy, digamos, el gobierno federal, la nación, tiene competencias exclusivas para recaudar impuestos con relación a los derechos de importación y de exportación, que eso está ok, lo hace la nación y le corresponde a la nación, pero con relación a los impuestos directos, tiene competencia para recaudarlos de forma exclusiva por tiempo determinado, o sea, que quiere decir que en realidad, digamos, las provincias, ¿no?, tendrían que estar recaudándolos. Y lo cierto es que, bueno, digamos, lo único que se comparte son las potestades concurrentes para recaudar impuestos indirectos. El impuesto indirecto es, por ejemplo, el IVA, ¿sí? Que se recauda, digamos, indirectamente, o sea, cada vez que uno compra un producto que tiene el impuesto al valor agregado, cuando paga el precio del producto, viene ahí incorporado ese impuesto, por eso se dice que es de pago indirecto. En cambio, por ejemplo, el impuesto a las ganancias es un tributo, digamos, de tipo directo, porque lo paga directamente el propio contribuyente que origina, digamos, el hecho imponible, ¿sí? Yo gano un sueldo, acá nosotros no pagamos, pero en Nación, o sea, en cualquier otra provincia ustedes trabajan, digamos, el ingreso que ustedes ganan por el sueldo, por el trabajo en relación de dependencia es una ganancia de cuarta categoría y tributa de manera directa. Ese impuesto, que es un impuesto directo, la nación lo tendría que estar recaudando por tiempo determinado. Esto quiere decir que en algún momento tendría que dejar de recaudarlo y que lo recauden de alguna forma coordinada a las provincias. Y bueno, y la nación, lo cierto es que ese impuesto se ha llamado de muchas formas a lo largo de la historia argentina y lo sigue recaudando la nación y no hay viso de que lo deje de recaudar la nación. Entonces, digamos, en estos artículos justamente se plantea que la separación de fuentes tributarias que plasma la Constitución en la realidad no se cumple, entre otras razones por esto, ¿no? O sea, porque hay una centralización muy grande en la nación, que es la que legisla y recauda los impuestos más importantes, que son el IVA, ¿no? Que es un impuesto indirecto y, digamos, y hay facultad concurrente, pero lo recauda nación, ganancias y algunos otros impuestos internos, como por ejemplo el impuesto a los combustibles, y bueno, y participa del producido de las provincias, pero en definitiva, digamos, no los recaudan las provincias esos tributos. Así que esta respuesta, digamos, la respuesta a esta pregunta o a esta afirmación era que es falso,
que el sistema de separación de fuentes que está consagrado en la Constitución se cumpla en la realidad actual. Después, la otra pregunta era, ¿qué implica un régimen de coparticipación? ¿Ahí quiere alguno contestar para que no siga hablando yo sola? Un régimen de coparticipación implica, un régimen de coparticipación federal implica. Yo, profe. Sí, dale, Raúl. Un régimen de coparticipación federal implica una distribución de recursos basadas en un diseño económico de país, la decisión política de armonizar los desequilibrios regionales, la decisión de armonizar las ventajas o desventajas compartidas entre regiones para promover el bienestar general, la decisión de armonizar la defensa de los intereses provinciales y de la nación. Perfecto. Son todas correctas. ¿Y se cumplen? ¿Qué les parece a ustedes de todo esto, digamos, con relación a lo que más o menos venimos hablando nosotros de régimen de coparticipación y federalismo fiscal en Argentina? No se cumple, me parece que no hay armonía. No, claramente, ¿no? De lo que venimos charlando nosotros, no. Exactamente. Exactamente. Todas estas, como que, digamos, todas estas características responden a una idea de coparticipación federal que va de la mano del federalismo fiscal, digamos, bueno, que es ideal, pero que, bueno, en la realidad en nuestro país no se cumple, ¿no? Después la otra, que acá fallaron bastantes, o algunos la contestaron incompleta y demás, acá si quieren me van diciendo los que le quedaron dudas con la corrección. Dice, bueno, Grajero, que uno de los autores, apunta que el federalismo fiscal en Argentina presenta grandes desbalances. ¿Cuáles son los motivos, ¿no? O a qué obedece esta situación según el autor? No sé quién quiere responder, porque en realidad también era algo que veníamos charlando nosotros, ¿no? Sí. Y es que es justamente lo que estaban diciendo recién. Sí. ¿Qué? Dale, Claudio. Perfecto. Exacto. Exactamente. Y no poseen los ingresos que necesitan, ¿por qué? Porque la nación es el mayor recaudador de los impuestos más importantes. Exactamente, exactamente. Exacto. A ver, ustedes piensen que la alícuota del impuesto a las ganancias, por ejemplo, para empresas, hay alícuotas del 35%, o sea, digamos, de hecho, no sé si vieron que a veces sale en el diario que te dice, bueno, vos tenés que trabajar, digamos, de los 12 meses al año que trabajás, no sé si decía que eran 3 meses que se lo dejabas al Estado. O sea, después la voy a ver si la googleo para encontrar la noticia. O sea, como, digamos, hay alícuotas, porque vieron que después el porcentaje de impuesto a las ganancias que vos pagás, lo pagás en Nación en función de tu nivel de ingresos. Digamos, después esa tabla quedó recontra desactualizada, pero bueno, en principio la idea es que obviamente eso está plasmado, que paguen más los que más ganan, pero bueno, se supone, digamos, que el piso de ganancias es un piso, digamos, que está pensado para que empiece a pagar aquel que tiene capacidad de ahorro, ¿no? El que tiene el que subsiste, digamos, o vive al día con el salario, que eso hoy no pasa verdaderamente. Y digamos, y después está establecida como en esa tabla que el que más gana, más paga. Y la alícuota, por ejemplo, para empresas, que es igual a otra categoría de ganancias, pero es impuesto a las ganancias, hay categorías que son como el 35% la alícuota. Y ustedes imagínense que ingresos brutos, por ejemplo, digamos, no, pero convenio multilateral es para ingresos brutos, no es para impuesto a las ganancias. Eso después lo vamos a ir viendo. Yo justo les decía decir, ingresos brutos, ustedes piensen que la alícuota de ingresos brutos creo que es el 3,5%. Y a lo sumo tiene algún porcentaje adicional que se suele establecer. Yo ahora hace mucho que no estoy en el impuesto a los ingresos brutos dada de alta, pero digamos,
a veces te pone una sobretasa digamos, o una sobrealícuota del 1%, que es para algún fondo específico, exacto, el 1,5 hasta ahora. Eso, digamos, a veces cambia porque se supone que esas alícuotas extraordinarias es como por un tiempo determinado, pero la alícuota general creo que es entre el 3,5 y el 4,5. En algún momento ha llegado al 6, después con convenios se fue bajando, pero bueno. Depende de la actividad y dónde impacta también. Porque, exacto. por ejemplo, 4,5 para las agencias de viaje es sobre la comisión, no sobre la venta total. Entonces, dependiendo de la actividad, es la alícuota que le corresponde. Es perfecto, depende de la actividad, tal cual. Yo creo que cuando estaba dada de alta en servicios jurídicos, me parece que pagaba el 3,5, me parece. O sea que, pero digamos, siempre fíjense que estamos hablando de 3,5, 4,5 con el extra, digamos, o 5 con el extra del 1,5 y el impuesto a las ganancias, donde uno tributa, digamos, sobre todo el ingreso neto que tiene, piensen que es un 35%, o sea que ahí ve como lo que le quería marcar es la diferencia en el monto de recaudación. Ni hablar del IVA, el IVA, por ejemplo, que es el 21%, en lo que son los bienes de consumo, por ejemplo, también es un montón, es una alícuota recontra elevada, y esa también la percibe enteramente Nación. Entonces, como que incluso con los tributos que perciben las provincias, la desproporción en el quantum, o sea, en la cantidad que se recauda, también es muy importante, ¿sí? Así que bueno, en algunos que me contestaron esta pregunta, yo les puse un solo punto en vez de 2, porque algunos me decían que, digamos, esos desbalances obedecen a que las provincias tienen un elevado gasto y recaudan poco, y en realidad no es que, y algunos otros me hablaron de déficit, ¿sí?, de las provincias, y en realidad no es que las provincias tienen un elevado gasto y solo así se responde bien, porque acá es importante que ustedes cuando contesten este tipo de preguntas sean precisos, porque una cosa es que este desbalance se produzca por culpa de las provincias, digo, porque, o ponerle, si uno lo viera a nivel de los municipios, o por culpa del municipio, porque es desorganizado en el gasto, ¿sí? Y porque gasta mucho en cosas que no tiene que gastar, y otra cosa es que ese desbalance de origen, más allá que después de como componente adicional tenga una cuestión de déficit autoprovocado, digamos, pero el desbalance originariamente en lo que es el análisis de la situación del federalismo fiscal actual de Argentina tiene que ver con la distribución de las competencias, no solamente con la ineficiencia en el gasto, ¿sí? Eso viene como después, como segundo factor, pero el factor determinante para el desbalance es la problemática en la distribución de la capacidad recaudatoria o de las competencias para recaudar, y, digamos, la atribución de potestades, digamos, en cuanto al gasto, o sea, la carga de servicios que tienen que hacer las provincias. Exacto, Lili, el gasto es más amplio y costoso, especialmente en lo social, si vos metés en lo social, por ejemplo, la salud, la educación, es decir, la mayor carga de servicios, que también lo charlamos, lo venimos charlando bastante en estas clases, ¿sí? Eso fue, tiene que ver el tema de la transferencia de las escuelas educativas a la provincia, ¿no? Exacto, exactamente, la transferencia educativa fue como uno de los grandes, digamos, como una de las decisiones políticas del siglo pasado, de mayor impacto en las arcas públicas provinciales. Imagínense que es como si hoy una convención constituyente provincial decidiera que, digamos, le va a transferir a los municipios de la provincia, sin ningún tipo de acuerdo ni convenio, la gestión de la salud primaria, sin transferirle recursos, ¿sí? Es como lo mismo, a nivel de nación, fue así, fue con un convenio, pero en un marco donde las provincias también necesitaban fondos que les vinieron por otros lados, o les iban a venir a través de ATNs y demás, y bueno, y se hizo la transferencia, ¿sí? Exacto, Carlitos, exactamente, pero no se hizo con los recursos correspondientes. Y la última pregunta era, ¿cuáles son, dice, las consecuencias de un federalismo fiscal que en los hechos está desbalanceado? Son las siguientes. Y ahí la respuesta era, digamos, que las consecuencias de un federalismo fiscal desbalanceado son
que va a haber una situación de déficit recurrente en las provincias y los municipios, o sea, independientemente de que las provincias y los municipios malgasten, que también es una realidad, la verdad es que, digamos, la situación de déficit va a ser recurrente por una cuestión de la inequidad en la distribución de la capacidad de recaudar y los servicios a cargo, punto, ¿sí? Digamos, otra de las consecuencias va a ser la limitada responsabilidad fiscal de los gobiernos provinciales y locales, porque en definitiva, digamos, como no son los que recaudan, eso sí les trae como beneficio que, digamos, que no tienen tanta responsabilidad para rendir cuentas, ¿sí? Porque en definitiva hay mucha más exigencia en algún punto en la rendición de cuentas al Estado Nacional, que es el que recauda la mayor cantidad de los impuestos. Vieron que cuando uno mira, no sé, los noticieros, por ejemplo, que se interpela mucho al gobierno, sobre todo en las provincias, digamos, en Cava, ¿no? Que es como el centro de todo, que es donde aparte digamos, se refleja verdaderamente la carga tributaria que hay en este país. Y se dice, porque el gobierno nacional recauda ganancias y no puede ser que sigan habiendo planes, y etcétera. Digo, siempre como que la interpelación de la rendición de cuentas se la hace mucho el Estado Nacional, porque digamos, se cae de Maduro, que es el que recauda la mayor cantidad de recursos, ¿sí? Con lo cual eso a las provincias les trae como una consecuencia que puede ser en cierto modo beneficiosa, que es el tema de la limitada responsabilidad fiscal en la rendición de cuentas. Por otro lado, se reduce la posibilidad de control democrático del gasto, que esto viene de la mano con lo anterior, o sea, si digamos, tiene menos responsabilidad fiscal, también de la mano con eso viene, digamos, un menor control de parte de la población, porque va a controlar en definitiva los gastos que se atienden con los recursos propios, y el recurso propio es poco. Creo que acá en un momento estaba en el 30% del total de lo que entraba. Ahora no lo sé, si alguno tiene ese número, digamos, de cuánto representa los impuestos locales en el total de la recaudación provincial, y se desmutea y lo tira, buenísimo, yo no me acuerdo. Y después la otra es que se debilitan políticamente las autoridades locales. Esto tiene que ver con que cuando vos empezás a tener, o como se dice, digamos, en la jerga comunitaria, empezás a rascar el fondo de la olla para poder atender, digamos, la cobertura de servicios que tenés que prestar, ¿sí? Como puede ser aumento de salarios docentes, mejora de la infraestructura de salud, pensemos ahora en toda la discusión que hay en torno a CEF, ¿sí? Cuando se empieza a rascar el fondo de la olla, digamos, para las provincias es complejo porque no tienen de dónde sacar fondos, ¿sí? Porque no es que pueden crear un impuesto análogo al impuesto a las ganancias que cobra la nación, ¿sí? Hay una serie, digamos, de acuerdos, que después los vamos a ver, digamos, que no se pueden vulnerar, donde se establece que las provincias no pueden, digamos, no pueden establecer tributos que sean análogos a los que cobra la nación. Entonces, en definitiva, vos como provincia también te vas viendo limitado en cuanto a tus fuentes de financiamiento, porque no es que podés hacer cualquier cosa. Entonces, esto mismo a su vez trae después problemas, digamos, políticos para las autoridades locales, que bueno, que la verdad es que se ven debilitadas, porque cuando vos no tenés posibilidad de obtener recursos para poder brindar los servicios adecuadamente, o cumplir con la cantidad de servicios que tenés que brindar, eso a su vez te genera un debilitamiento político. Así que bueno, esas eran como las 4 consecuencias del federalismo. Bueno, no sé si quedó alguna duda de esto. Yo prometo que voy a corregir el PIFI ahora entre hoy y mañana para, digamos, la primera pregunta, que teníamos que sacar una que estaba marcada como bien y no iba como bien. Y bueno, si alguno no tiene ninguna duda más, Profe, sí. Cuando habla de... Sí. Bueno, había varias dudas, parece. Había varias dudas. Bueno, mejor. No, yo le quería preguntar que cuando dice del 30 o del 80, del 50, que habla de presión fiscal, ¿a qué hace referencia? ¿De cómo? ¿Qué significa presión fiscal? No, cuando yo hablo del 30 o el 40, me refería por un lado, lo hablé, cuando hablaba de esos porcentajes, de
del total del 100% de lo que recauda la provincia. En un momento había una tabla que yo me acuerdo que la había visto, pero les digo Sí, hace... sí, pero el autor hablaba de presión fiscal como que se habían llegado a esos porcentajes. Como no. que el Estado no sé qué hace o cuáles serán las acciones que hace para recaudar más o no sé cómo se volvería más exigente. Hoy, por ejemplo, esto de facturar, ¿no? Acá no tiene mucha incidencia, pero en el norte, en el resto del continente, sí. Y nadie quiere facturar. O sea, a mí me ha pasado de irme de vacaciones y nadie te quiere facturar. O cuando pedí la factura te miran con cara rara. Digo, ¿cuáles son, no sé si tiene alguna acción, alguna forma de poder ser más estricto? ¿A eso hace referencia presión fiscal o no? No entiendo bien. No, él con la presión fiscal significa, digamos, que cuando vos considerás, digamos, la tasa total, el total de impuestos sobre la utilidad que vos obtenés, digamos, por la actividad que desarrollás, ¿cuánto de eso se lleva el Estado? ¿Sí? O sea, en todos los niveles, ¿no? En todos los estamentos de gobierno. O sea, ¿cuánto se llevan en total entre las provincias, los municipios y la nación del total de tus utilidades? Y hay varios informes. De hecho, había uno de julio del año pasado del Cronista, que ahí se lo estaba buscando porque yo lo tenía guardado, ya se los comparto, que decía que nosotros, si no éramos el más alto, estábamos entre los más altos del mundo en presión fiscal. ¿Eso qué quiere decir? Que a veces por ahí vos, no de tu ganancia bruta, sino de la utilidad, o sea, es decir, de la ganancia que vos tenés una vez que descontás todos los gastos que hiciste para poder obtener esa ganancia. Ponele, no sé, vos tenés un negocio, facturaste 1 millón de pesos, pero digamos, de ese 1 millón de pesos vos hay una parte que se te va en mercadería, otra se te van empleados, ¿sí? O sea, entonces la utilidad es lo que a vos te queda una vez que vos pagaste todo eso. Bueno, sobre esa utilidad, digamos, la presión impositiva es más alta o más baja según qué porcentaje se lleva el Estado de esa utilidad que vos tenés, ¿sí? Estaba calculado en un momento que veo que el Estado Nacional, digamos, si vos pagabas todo, se podía llegar a llevar sin ajuste por inflación, que hay muchas empresas que después tienen juicios para pedir ajuste por inflación, se podía llegar a llevar el Estado el 106% de tus utilidades, o sea, digamos, más incluso de lo que vos ganarías. Y eso explica, de lo que vos ganarías en limpio. Y eso explica, Javier, por qué no te facturan. Porque, digamos, todo lo que vos factures, lo tenés que tributar. Entonces, digamos, después lo que termina viendo, o sea, cuando vos tenés una gran presión fiscal, terminás teniendo una situación generalmente de gran evasión también fiscal, ¿no? Porque la gente no quiere ganar 100 pesos y que el Estado de esos 100 pesos se lleve el 70%. Porque la mayoría, digamos, de la población, que no somos los empleados del Estado, o sea, cuando uno tiene esta charla con gente del norte, sobre todo, que digamos, que está sometida a todos los impuestos, uno, digamos, los termina como entendiendo a la actividad privada, ¿no? Porque los servicios que brinda el Estado, lamentablemente, no son de calidad, y vos aparte, digamos, la educación te la tenés que pagar aparte porque los chicos van a un colegio privado, la seguridad te la tenés que pagar aparte porque tenés que pagar las garitas porque, digamos, te roban igual porque no hay suficiente policía, la salud tenés que pagar con una medicina prepaga porque los hospitales públicos no funcionan tan bien. Entonces, digamos, en ese marco, digamos, frente a la situación de presión fiscal y la mala calidad de los servicios, termina viendo, el resultado es como una gran evasión. No sé si te respondí ahí a tu pregunta. Acá estaba. ¿Sí? Bien, espera que les paso otro. Chequeado.com está re bueno porque toda la información que está ahí, justamente, está chequeada. Ahí estaba mirando, por ejemplo, que según el CEPAL, nosotros estábamos en un 35% en algún momento. Así que es para ir viéndolo. La elevada presión fiscal no trae, esto está bueno ya que lo introdujo Javier, no trae como consecuencia inmediata la evasión, ¿sí? O sea, no quiere decir que en todos los países donde hay gran presión fiscal hay evasión, porque los países nórdicos, eso después googleenlo ustedes, como Suecia, Estonia, Noruega, hay países que tienen una gran presión fiscal, pero el tema es que tienen buenos servicios públicos. Entonces la gente no tiene problema de pagar muchos impuestos, porque después todos los impuestos que pagan, como el Estado es eficiente,
digamos, le vuelven en servicios y la salud es pública y se la da el Estado y es una salud de primer mundo, la educación lo mismo, la seguridad lo mismo, exactamente, brindan buenos servicios. Entonces, no es que la ecuación siempre es a mayor presión fiscal igual mayor evasión o peor situación de vida en un país, digamos, peor calidad de vida. No, en nuestro país es mala digamos, la gente paga feliz, exactamente. O sea, en nuestro país es mala la combinación, porque nosotros tenemos una elevada carga tributaria o presión fiscal, se pagan muchos impuestos sobre las utilidades que nosotros obtenemos por la actividad que hacemos que nos genera ingresos, pero en paralelo los servicios públicos son bastante deficientes. Entonces, eso es lo que genera que después, digamos, haya mucha evasión, ¿no? Si se mejorara la calidad de los servicios públicos, probablemente podría pasar como en otros países donde la presión fiscal no es un problema, ¿sí? En sí mismo. Bueno, no sé si quedaron dudas, otras dudas. Si no, con esto damos por cerrada la unidad 1, que creo que les da... A mí me quedó en el aire esto cuando usted dijo facultad concurrente. Si me puede explicar un poquito. Sí, que hay lo de las competencias concurrentes o exclusivas, quiere decir que también lo vamos a ir viendo, que la Constitución cuando hace una distribución, digamos, de las facultades de cada estamento de gobierno y le dice, mira, la nación puede hacer esto, las provincias pueden hacer esto y las municipios pueden hacer esto, establece ciertas facultades que se pueden hacer de manera exclusiva, por ejemplo, recaudar los derechos de importación y de exportación. Lo puede hacer de forma exclusiva la nación, ¿sí? Pero en cambio hay otras potestades recaudatorias o a veces digamos, de lo que son facultades para digamos, ejercer potestades públicas como poder de policía y otras, pero bueno, quedémonos con las tributarias, que son concurrentes en el sentido de que, obviamente, organizada y coordinadamente, lo pueden hacer los dos niveles de gobierno, ¿sí? Los impuestos indirectos, por ejemplo, se pueden recaudar de forma concurrente entre la nación y las provincias. El IVA, por ejemplo, lo podría recaudar tanto la provincia como las provincias como la nación. Ahora bien, existen una serie de convenios detrás donde se estableció que lo recaude la nación, y por una cuestión de coordinación, para que no haya doble imposición, que es un principio, digamos, tributario que vamos a ver, que está prohibida la doble imposición, hasta que dice pagar 2 veces el mismo impuesto, está vedado. Entonces, para que eso no suceda, como esta facultad del impuesto indirecto es concurrente, a través de un convenio de rango intrafederal, las provincias con la nación acuerdan que ese impuesto, que se llama impuesto a valor agregado, lo va a recaudar, y que tiene ciertas características, lo va a recaudar solamente la nación, independientemente de que sea concurrente la facultad. No sé si me explico. Después, con relación a otras potestades, por ejemplo, la política ambiental, que no me quiero ir mucho por ahí los mareo, hay facultades concurrentes en las que no es necesario hacer este tipo de acuerdos, sino que simplemente mientras las políticas sean coordinadas y tienen como un fin común y no se entorpezcan unas a otras, cada uno de los dos puede ir regulando o tomando decisiones, ¿sí? Pero la concurrencia tiene que ver con eso, con que haya distintos niveles de gobiernos que puedan hacer lo mismo, ¿sí? Bueno, no sé si hay alguien más. Me sirvió bastante, gracias. Buenísimo. Bueno, si no hay más preguntas, no les hice break hoy, perdón. Bueno, cualquier duda igual, la idea es hacer un repaso antes del parcial. Yo no sé, ¿tienen la fecha de parcial ustedes? Porque yo he visto que estoy afuera del Moodle, no tengo ni idea cuándo rendimos. Así que si alguno la tiene... Usted nos tiene que dar fecha, profe. Ah, perfecto. Entonces mañana voy a hablar con Walter a ver más o menos qué fechas tienen previstas y les paso la fecha de parcial para que sepan. Por ahí, profe, si no les jode, le podemos pasar unas fechas que ya tenemos como para que por ahí no tome al otro día o algo de eso, si no le molesta. Perfecto. Si quieren, para que no lo pierda yo acá por el chat, háganse un Word o un Excel y me lo ponen en el chat de WhatsApp. Así yo ahí miro y fijo la fecha en función de, digamos, de que no caiga un día que ustedes rinden, ¿sí? Bien, muchas gracias. Perfecto. Bueno, nos vemos entonces y después de macroeconomía. Buenísimo. Bueno, eso pónganme ustedes ahí entonces qué días rinden y cuáles y lo organizamos. Y bueno, nos vemos entonces ya el otro miércoles con el nuevo horario. Así que bueno, buenas noches a todos y muchas gracias.
Gracias.